Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. La verdad es que hace mucho que no subo un video y esto es porque he estado realizando algunas investigaciones bíblicas en particular y esta es una de ellas, el origen de la Navidad. He puesto el título como signo de interrogación porque la pregunta es si realmente la Navidad es o la celebración de la Navidad es de origen bíblico. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esta celebración? Es decir, si la Navidad fuera realmente bíblica, quedan muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿por qué la Biblia no menciona, si que fuera realmente bíblica, por qué la Biblia no menciona la fecha exacta en la que nació Jesús, ni tampoco dice que nació el 24 o el 25 de diciembre? Si la Navidad fuera realmente un evento bíblico o cristiano, ¿por qué Jesús, el Cristo, no manda a celebrar su supuesto cumpleaños o su supuesto nacimiento, ni a sus apóstoles ni a la gente que lo seguía? Y si fuera la Navidad algo realmente bíblico, ¿por qué los apóstoles no hablan nada respecto de celebrar este supuesto cumpleaños de Jesús? Bien, todas estas preguntas en las que resolveremos ahora en este video a modo de presentación que he realizado para ustedes, en donde estudiaremos las Escrituras y estudiaremos el verdadero origen de la Navidad. Bien, así que en el nombre del Señor Jesucristo vamos a partir con este estudio. He visto muchos blogs cristianos, muchos videos, muchos artículos cristianos que hablan señalando que la Navidad nace porque antiguamente en Roma se celebraba una fiesta que era la fiesta de la Saturnalia y que después cuando el cristianismo surge de forma masiva dentro del Imperio Romano, en vez de celebrar la Navidad, en vez de celebrar la Saturnalia, algunos cristianos comenzaron a celebrar a Jesús en aquel día. Pero ¿qué es la Saturnalia en sí? Las fiestas saturnales o la Saturnalia son fiestas celebradas en Roma entre los días 21 y 25 de diciembre. Desde el día 21 al 24 se celebraba al dios Saturno, de ahí el nombre de las fiestas saturnales o Saturnalia. Y el 25 de diciembre se celebraba a Mitra, el dios Sol, es decir, el Sol Invictus. Bien, ¿qué es lo que era una fiesta saturnalia? Muy sencillo, era una orgía, un bacanal, es decir, un banquete, borrachera y orgía durante 4 o 5 días en el templo del dios Sol, el dios Mitra. De hecho, aquí hay una imagen en donde podemos ver una ilustración de aquellas fiestas, donde vemos gente que está dentro de un templo, como lo sabemos por las estatuas que están allí, que pueden ser reyes o pueden ser dioses, y gente alborotada, gente que pareciera que estuviera durmiendo, pero que en el fondo está borracha, está ebria. Y vemos mujeres desnudas porque eso significaba, básicamente, con eso se demuestra que las Saturnalias eran técnicamente orgías. También están estos tipos sentados alrededor de una mesa, porque básicamente también eran bacanales, eran banquetes. Todo esto se celebraba en las fiestas saturnales. Esta era la fiesta dedicada al dios Saturno y al dios Sol nacido el 25 de diciembre, que es Mitra. Sin embargo, ¿cómo llegó esta celebración a ser reemplazada por el nacimiento de Jesús? Muy sencillo, hubo un emperador romano que fue el emperador Constantino, quien era un emperador pagano, que sin embargo entre comillas, convirtió al cristianismo. Se convirtió al cristianismo luego de tener un sueño en donde él veía que se abría el cielo y dentro de esa apertura estaba una cruz y escuchó una voz del cielo que le decía con este símbolo, que era el símbolo de la cruz, con este símbolo vencerás. Bien, entonces esta fue lo que le contó el emperador Constantino a su ejército, a sus tropas. Y básicamente de esta forma entonces se supone que Constantino se convirtió al cristianismo. Ahora bien, fue este emperador Constantino quien en el año 325 después de Cristo señaló su deseo de celebrar a Jesús el 25 de diciembre o el 24 de diciembre. Simplemente él señaló su deseo de cambiar la fecha de celebración a Mitra y celebrar a Jesús en aquel día.
Pero fue en el año 354, que después de Cristo, que el Papa Liberio declara oficialmente el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Es decir, la fecha de la Navidad, el 25 de diciembre, de la natividad, supuesta natividad del Cristo el 25 de diciembre, no es bíblico, no es un mandamiento bíblico, no es un mandamiento apostólico, sino que es un mandamiento papal católico y por ende romano. Bien, de ahí entonces que se cambiaron las fiestas paganas por el nacimiento de Jesús, para celebrar a Cristo en ese día. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que las fiestas saturnales no son fiestas que tuvieron su origen en Roma, sino que son fiestas y celebraciones mucho más antiguas. De hecho, ¿qué pasaría si les dijera que ya en la ley de Moisés se menciona el árbol de Navidad y cómo eran las fiestas paganas? Es decir, estamos hablando de que hace 4000 años atrás Dios le dice al pueblo de Israel que no pongan el árbol de Navidad. Y eso sí aparece en la Biblia. El problema está que la gente no lee la Biblia. ¿Qué pasaría si les dijera, por ejemplo, que en el tiempo de los reyes de Israel, es decir, hace 3000 años atrás, también se habla acerca del dios Sol y de sus atributos? ¿Qué pasaría si les dijera entonces que hace 2500 años atrás, en la época en que Israel retornó a Canaán, luego de estar 70 años como esclavos en Babilonia, y que ya la Biblia en ese tiempo menciona un mandamiento de no celebrar un culto a Dios, específicamente el 24 de diciembre, es decir, la fecha del 24 de diciembre ya era conocida entre los israelitas 500 años, por lo menos, antes del nacimiento de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, ese es el registro bíblico que hay respecto de la celebración de la Navidad, pero el origen de la Navidad propiamente tal lo encontramos en otro evento bíblico, que es la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Torre de Babel es una historia que nos cuenta la Biblia, hay una leyenda judía que habla, que nos cuenta qué fue lo que pasó en realidad en la Torre de Babel, además de construir una torre, por supuesto. Y que esa es la leyenda de Semiramis, y es la leyenda de la esposa de Nimrod, que nos cuenta cómo nace todo este temita de la Navidad, que hoy día conocemos como Navidad. Bien, ¿por qué menciono una leyenda? ¿Por qué algún cristiano debería basar su creencia en una leyenda? Bueno, esa pregunta no deberían hacérmela a mí, sino deberían hacérsela a cada uno de los que celebran la Navidad. ¿Por qué? Porque toda idolatría pagana nace de una leyenda, toda mitología, ya sea griega, romana, nórdica, etcétera, etcétera. Toda mitología nace de una leyenda, y la Navidad, o la celebración que hoy día conocemos como Navidad, la celebración del 25 de diciembre, nace en torno a una leyenda, es decir, nace en torno a una mentira, nace en torno a un engaño. Sin embargo, para saber quién fue Nimrod, Nimrod fue un personaje bíblico que construyó la Torre de Babel y la ciudad de Babel. De hecho, la genealogía de Nimrod aparece en Génesis capítulo 10, del versículo 6 al 11, y allí se menciona que Nimrod funda Babel en la llanura de Sinar, entre otras ciudades como Nínive, por ejemplo. Y también se menciona que Nimrod fue nieto de Noé. De hecho, toda la gente que vivía en la época de la construcción de la Torre de Babel, todos ellos eran descendientes de Noé. Y en Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 9, se menciona entonces la historia de la Torre de Babel. Ahora bien, ¿qué es lo que cuenta la leyenda de Semiramis? Primero nos dice que cuando muere Nimrod, Semiramis toma el control del reinado, el control del imperio. Sin embargo, Semiramis le pregunta a sus sacerdotes: ¿qué puedo hacer para mantener el control del imperio sin que nadie se rebele? Y los sacerdotes le dicen: mira, no digas que Nimrod murió, sino que dile al pueblo que Nimrod se convirtió en el sol. Eso es lo que le dicen los sacerdotes entonces a Semiramis. La lógica de esto es muy simple. Recordemos que toda esta gente era descendiente de Noé. Estamos hablando de bisnietos, tataranietos de Noé.
Y Noé no murió luego de bajar del arca, sino que vivió 350 años después de vivir el diluvio. Noé murió a los 950 años. De hecho, en el capítulo 11 del libro de Génesis podemos sacar la cuenta y podemos darnos cuenta de que Abraham tenía 58 años cuando murió Nimrod, cuando murió Noé. Por lo tanto, Noé aún estaba vivo en los días de la construcción de la Torre de Babel. Y esto es muy interesante porque los sacerdotes le dicen a Semiramis que no diga que Nimrod no murió. ¿Por qué? Porque Nimrod fue el primer tipo de anticristo en el mundo. Él fue un prototipo de anticristo. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios a Noé fue el siguiente. Noé se baja del arca y junto a su familia, a sus hijos, a sus hijos e incluso a sus nietos, les dice que el mandamiento de Dios era que se distribuyeran, que se esparcieran por el mundo. Sin embargo, Nimrod, en lugar de hacer caso de este mandamiento, reúne a toda la gente en un solo lugar, que es la llanura de Sinar. Por lo tanto, estaba quebrantando el mandamiento de Dios. Al quebrantar el mandamiento de Dios, él mismo renegó contra el Dios de Noé, que era el único Dios que se conocía en ese momento, y por lo tanto se hizo a sí mismo llamarse Dios. Por eso entonces los sacerdotes le dicen a Semiramis, Semiramis, no digas que Nimrod murió, sino que di que se convirtió en el sol, porque los dioses técnicamente no mueren. Entonces, Semiramis le señala eso al pueblo, y además Semiramis le señala a la gente que el dios sol, que era Nimrod, además de no morir, también la dejó embarazada con un rayo de sol. Obviamente Semiramis se dejó embarazar por alguno de sus sacerdotes y al cabo de 9 meses tuvo un hijo al que llama Tamuz. Esta imagen corresponde al dios Tamuz. Es una imagen que fue hallada en el Medio Oriente y que tiene por lo menos 5.000 o 6.000 años de antigüedad. Es decir, Tamuz, el personaje de Tamuz, fue un ser que verdaderamente se conoció. No sé si existió o no, pero que sí se conoció, porque de hecho le hicieron una estatua. La gente conocía acerca de Tamuz allá en Babilonia, que es la cuna de la civilización. Sin embargo, el nacimiento de Tamuz estuvo marcado por muchos hitos que son los que hasta el día de hoy le dan el origen a la Navidad. ¿Por qué? Porque para señalar el origen divino de Tamuz, los sacerdotes aseguran ver un prodigio en el cielo la noche en que nace Tamuz. Ellos dicen que salieron al campo y vieron que una gran estrella del cielo se posó sobre la copa de un árbol, dando así origen entonces al árbol de la natividad. No del nacimiento de Jesús, sino de la natividad de Tamuz. Bien. Y obviamente su nacimiento simbólicamente se celebra el 25 de diciembre porque en el hemisferio norte se celebra en esa fecha la llegada del invierno. ¿Por qué en invierno si se supone que es el dios sol? La lógica es muy sencilla. Se supone que en invierno, al estar los días nublados, haber lluvia y hasta nieve en algunos lugares, en invierno el sol es tapado por las nubes prácticamente todo el invierno. Y eso quiere decir que el sol ya no está en el cielo, sino que descendió, se convirtió en hombre y vivía junto a la gente. Entonces, la transformación de ese dios sol en hombre se celebraba en la llegada del invierno, dado que el sol ya no estaba en el cielo, sino que ahora estaba en los hombres. Por eso llegaba el invierno, porque el sol ya no estaba en el cielo. Bien, estos datos obviamente fueron traspasados de generación en generación hasta el día de hoy, pero nada de esto es mencionado por la Biblia, menos obviamente el arbolito de Navidad. Ahora bien, no tan solo el nacimiento de Tamuz tiene cosas que han sido traspasadas a la cristiandad, sino que también su muerte. ¿Por qué? Porque la leyenda señala que Tamuz muere a la edad de 40 años en un accidente. Bien, es por esta razón que el pueblo de Babilonia y Semiramis celebraron un luto por Tamuz durante 40 días, al que hoy día conocemos como Cuaresma. Por supuesto, nada de esto entonces aparece en las Escrituras y Semiramis queda sola frente al imperio de Sinar, que es el imperio donde estaba la Torre de Babel. Entonces, como Semiramis queda sola nuevamente frente al imperio,
le pide ayuda a sus sacerdotes y los sacerdotes engañan a la gente diciendo que los dioses Tamuz y Nimrod ascendieron a Semiramis, es decir, la tomaron físicamente y la ascendieron al cielo. Hubo una asunción de una mujer físicamente al cielo por los dioses Nimrod y Tamuz. Bien, y la envían nuevamente a la tierra dentro de un huevo gigante que cae sobre el río Éufrates. Entonces, cuando se abre ese huevo sobre las aguas, ya no nos encontramos con Semiramis, sino que nos encontramos con la diosa Asera. Y para comprobar que efectivamente Asera era una diosa, o Semiramis se había convertido realmente en la diosa Ishtar, o la diosa Asera, los sacerdotes le piden una prueba. Entonces la diosa Asera ve que en ese momento va pasando un pájaro y con sus poderes de diosa convierte ese pájaro en un conejo. Por eso es que ahora entonces la leyenda nos cuenta que existe un conejo que pone huevos. Porque básicamente fue un pájaro que fue convertido por la diosa Asera en conejo. Esta es la leyenda de la Torre de Babel. Insisto, es solo una leyenda. Sin embargo, el espectro bíblico o el estudio bíblico nos dice que la Torre de Babel no fue destruida, sino que Dios confundió allí las lenguas y que por eso Babel hoy día significa confusión. Bien, por lo tanto, esto quiere decir que las personas no dejaron la idolatría, sino que simplemente le cambiaron el nombre a sus dioses según el idioma que había sido adoptado, y que por eso tenemos la adoración al dios Sol en distintas culturas del mundo, en las culturas nórdicas, en las culturas occidentales, orientales, medio orientales, e incluso aquí en América las antiguas culturas también adoraban al Sol. Bien, ¿por qué? Porque la torre no fue destruida, sino que simplemente Dios confundió allí las lenguas. Ahora bien, la diosa Asera, que era Semiramis, pasó a tener distintos atributos. Se le llamó la diosa madre, la madre de todos los dioses, la que originó a todos los dioses, la diosa del cielo, la diosa de la tierra y la diosa de la fertilidad, no en el sentido agrícola, sino que en el sentido sexual. Era también la diosa de la sexualidad. Pues bien, la diosa Asera pasó a tener distintos nombres. En Babilonia, por ejemplo, se llamó Ishtar o Inanna. Cuando los acadios conquistan Babilonia, pasó a llamarse Inanna. En Egipto, por ejemplo, encontramos a esta diosa bajo el nombre de Anat, quien tuvo una hija que se llamaba Isis, pero que en el fondo viene siendo como una versión moderna de la diosa Anat, porque también es la diosa de la sexualidad, es la diosa de la sabiduría, la diosa de la tierra, la diosa madre de los dioses, etcétera, etcétera. E Isis, a su vez, tuvo otra hija que es la diosa Hathor. Y la diosa Hathor nuevamente es una versión más moderna de la diosa Isis, que a su vez era una versión moderna de la diosa Anat. En la India entonces encontramos a la diosa madre, ¿sí? A la diosa madre, bajo dos nombres. Primero el de Devaki, que era la madre de Krishna, y en cuanto al sentido maternal de esta diosa, y a la diosa Durga en cuanto al sentido sexual guerrero, y porque era la diosa de la guerra. En Canaán entonces, en los alrededores de Israel, encontramos a esta diosa como Asherah, de ahí la similitud del nombre con Ishtar. De hecho, en inglés la diosa Ishtar, la diosa Asherah o Asera, se llama Easter, por los huevos de Pascua se llaman Easter egg. Es decir, hacen referencia a la diosa Ishtar, a la diosa Asera, que significa en el fondo estrella. Pues bien, la diosa Asera también era conocida en Canaán como la diosa Astarte o la diosa Astaroth, que era la diosa a la cual adoró Salomón al final de sus días. En Grecia encontramos a la diosa madre como Gea y a su hija Rea. Pues bien, Rea, muchos dicen, al igual que en el caso de la diosa Isis, que Rea es una versión moderna de la diosa Gea, que es conocida como la madre de los dioses.
También encontramos atributos maternales en las diosas Ceres y los atributos sexuales en la diosa Afrodita. De hecho, en Éfeso está la diosa Diana, obviamente, cuyo nombre viene de la diosa Inanna, que en Hechos capítulo 19 tenía un templo, nos cuenta la escritura, y los sacerdotes de ese templo son los que finalmente terminan echando a Pablo, al apóstol Pablo, de la ciudad por predicar justamente en contra de la diosa Diana, que era la diosa Inanna, la versión griega de la diosa Inanna. Ahora bien, encontramos nuevamente a la diosa madre con aspectos maternales en la diosa Cibeles en Roma. Y encontramos como la diosa de la sexualidad, que es la versión romana de Afrodita, de la diosa griega Afrodita, en Venus. De hecho, el planeta Venus es una estrella que en este momento podemos ver si miramos al occidente. Porque recordemos que Astarte o Acera significa estrella. Pues bien, para los romanos esa estrella era Venus. Sin embargo, los romanos tienen una versión de la diosa Isis, que ni siquiera le cambiaron el nombre, una versión de la diosa egipcia Isis, también sufrió una adaptación romana. Entonces podemos ver que a través de los nombres, esta diosa, que aquí la podemos ver en una imagen, esta diosa Acera, esta diosa Ishtar, finalmente recorre todas las culturas occidentales y orientales, pero con distintos nombres. Bien. Ahora bien, en el caso de Tamuz, está por ejemplo, los títulos que tuvo Tamuz era el hijo de los dioses o el hijo del dios Sol o derechamente el dios Sol. Tamuz en Babilonia tuvo distintos nombres, que fue Dumuzi o Damuzi. En los imperios tardíos de Babilonia se conoció a Tamuz como con el nombre de Bel, con el nombre de Marduk, Medorak o Mardoqueo, quien a su vez da origen o cuya contracción de ese nombre se pronuncia como Molec. Bien, ese dios Molec era el que en Canaán se conocía como Moloch o Milcom, que es un dios al cual también sirvió Salomón al final de sus días. Sin embargo, hay una versión de este dios como el señor del mar, como el señor de las aguas, conocida en las tierras de Canaán como el dios Dagón. Por otra parte, se me olvidaba, el dios Bel en Babilonia también es un dios que incluso la Biblia habla, la Biblia católica tiene en el libro de Daniel 2 capítulos que son apócrifos, que son el capítulo 13 y el capítulo 14. Pues bien, en el capítulo 14 entonces se muestra una escena en donde el rey de Babilonia desafía al profeta Daniel a probar la veracidad del profeta Bel. Obviamente el profeta Bel queda en vergüenza delante del Dios de Daniel. Por otra parte tenemos a Tamuz bajo la figura de Osiris. Osiris era el hijo del dios Sol, del dios Ra. Osiris, sin embargo, tenía los atributos que era el dios del inframundo, el dios de los muertos, ¿bien? Y por ende de la reencarnación. Ahora bien, Osiris tuvo un hijo que era Horus, y Horus era una nueva versión del dios Sol Ra. Es decir, Horus lo más probable es que haya sufrido una adaptación, era una versión moderna del dios Sol, era como quien dice la versión egipcia del dios Mitra, el cual nació el 25 de diciembre. De hecho, todos estos dioses que hemos nombrado hasta el momento y que seguiremos mencionando hasta el momento, que descienden del nombre de Tamuz, que descienden de la leyenda de Tamuz, nacieron el 25 de diciembre. Horus y Krishna en la India también nació el 25 de diciembre. En Fenicia a Tamuz se le conocía como Adonis o Adonis. Bien, y la adaptación griega de Adonis era Dionisio, que era el dios de las fiestas y el dios del vino. Sin embargo, en Grecia también estaba el dios Sol como un dios aparte, que era el dios Helio. De todos modos, hay otra versión que está relacionada más con Tamuz, que es Zeus, pero no como padre, sino como Zeus Belus. Este concepto Belus viene del dios Bel de Babilonia, ¿ya? Y que cumple el mismo rol
Es decir, es hijo de Cronos, pero a la vez es padre de otros dioses. Es decir, es padre y es hijo a la vez. Por eso el concepto de Velus le da el sentido de padre e hijo. Bien. Y en Roma tenemos al dios Baco, que es Dionisio, que es Adonis, al dios Apolo, que es el dios griego Helio, y a la versión moderna del dios Sol, que es finalmente Mitra, el dios que nace el 25 de diciembre, y también tenemos una versión de Zeus, Velus, que es Júpiter Velus. Bien, todos estos dioses entonces se celebraban el 25 de diciembre. Yo sé que esto puede ser chocante para muchos, pero si son no tan solo el registro legendario e histórico de los nombres nos dan cuenta de ello, sino que las mismas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que para muchos cristianos me pueden decir que que está aquí, esta imagen que está aquí, que se representa aquí, es Cristo, es Jesús. Sin embargo, esta es una estatua que data desde antes, desde el siglo I de Jesucristo, y es la estatua del dios Apolo. De hecho, lo que vemos detrás de su cabeza no son los rayos de la santidad, de la aureola de santidad, sino que son los rayos del sol. Pues al ser Apolo el dios sol, su rostro era el rostro del sol. Por lo tanto, lo que vemos ahí no es una corona ni una aureola de santidad, sino que son los rayos del sol. De hecho, aquí les comparto otra fotografía de una estatua del dios Helio, del dios griego Helio, quien según la leyenda cada mañana tomaba su carro tirado por caballos, ¿cierto?, en donde estaba el sol, y con ese carro cruzaba el cielo con el sol a cuestas, pues él era el encargado de mover el sol a través del cielo. Pues bien, el dios sol entonces Helio, aquí lo vemos también no con una aureola de santidad, sino que con el sol, con la imagen del sol detrás de su cabeza, pues su rostro era el rostro del sol, pues él era el dios sol. Bien. Por último, tenemos a Nimrod, que Nimrod, tal como les dije, quedó como... él dijo, yo soy Dios. Bien, es el primer tipo de anticristo que hay en la Biblia. Y sus atributos eran el de Dios creador, Dios del cielo, padre de los dioses. En Babilonia a este Nimrod se le conocía como el dios An, el dios Anu o el dios Enlil. En Asiria se le conoció como Asur, Ninurta o derechamente Nisroch, bien, que es un nombre muy similar al nombre de Nimrod. En Egipto al padre de los dioses se le conoce como Ra o como Amón-Ra. ¿Por qué Amón? Hubo un rey egipcio que se llamó Akenatón, y Akenatón eliminó a todos los dioses que tenían en ese momento los egipcios, y él dijo, yo soy la reencarnación de Ra, yo soy Amón-Ra. ¿Por qué? Porque Ra, si bien es cierto, es el sol, Amón es la energía creadora que está en el sol, que tiene el sol. Es decir, para los egipcios el sol fue quien creó todo el universo, el dios sol. Y eso corresponde a los atributos que se le dieron en algún momento a Nimrod. Pues a Nimrod se le conocía como el padre de los dioses, el que creó a los dioses, el que creó al universo. Pues bien, en Osiris, si bien es cierto, era el hijo del dios Ra, también vemos en él un sentido paternal. De hecho, las figuras de Osiris también son coronadas por el sol. Aunque eso lo veremos más adelante. En Canaán, en los alrededores de Israel, a Nimrod se le conoció como Il o El. Bien, y El es una contracción del nombre Eloá, que quiere decir Dios y que también quiere decir poderoso. Bien, de hecho, por ejemplo, tenemos el nombre Israel, por poner un ejemplo, que significa el que pelea contra Dios, pues la terminación El hace alusión a Dios. Bien, entonces, por eso les decía que Nimrod fue el primer tipo de anticristo, porque incluso se le llamó como Dios en los alrededores de la tierra de Israel. Por otra parte, en Grecia, el creador de los dioses es Cronos,
Y también el creador de los otros dioses, de los dioses menores, por decirlo de alguna forma, es Zeus. Por lo tanto, Zeus también tiene aspectos paternales. Obviamente, como los romanos adoptaron toda la cultura griega, sin embargo le cambiaron los nombres a los dioses, el dios Crono pasó a llamarse Saturno, del cual vienen las fiestas saturnales, y Zeus pasó a llamarse Júpiter. Sin embargo, en Israel propiamente tal, a Nimrod no tan solo se le conocía con el nombre de él, con el nombre de Dios, sino que también se le conocía con el nombre de Baal. ¿Por qué? Porque Baal también significa Dios. Por lo tanto, cuando se habla de Baal, se habla derechamente de una estatua de Nimrod. Bien, y Baal, entonces, que significa Señor, se le llamaba Señor a Nimrod. Bien, entonces, de acuerdo a eso, tenemos muchos nombres que aparecen en la Biblia, como Baal Peor, Baal Amón, dependiendo del lugar en donde se levantaba la estatua de este dios, y también tenemos a Baal Zebub, que de cuyo nombre obviamente se desprende el nombre de Belcebú. A nosotros los cristianos nos han dicho que Belcebú es el diablo, pues no. Belcebú es técnicamente una adaptación idolátrica de Nimrod. Yo sé que esto puede sonar algo aburrido, qué sé yo, pero sin embargo encontramos a través de la Biblia muchas cosas. Primero, que los israelitas tuvieron, o escrituralmente se ve, que la primera adaptación de Baal, del dios Baal, ya se conoce, ya se realiza en los días de Moisés. Bien, y fue cuando los israelitas adoraron a Baal Peor. Esto aparece en Números, en el libro de Números, en el capítulo 25, es decir, estamos hablando que Baal ya era conocido en los días, hace por lo menos 4000 años atrás. Sin embargo, la adoración a Baal no terminó en los días de Moisés, sino que siguió en los días de los jueces, y podemos encontrar la adoración a Baal por parte de Israel en Jueces capítulo 2 del versículo 11 al 13, en el capítulo 6, en donde se habla del llamamiento de Gedeón, que fue uno de los jueces de Israel, y que luego de la muerte de Gedeón, en el capítulo 8, versículos 32 y 33, los israelitas volvieron a adorar a Baal. También podemos ver una adoración a Baal luego de los días de los jueces, es decir, en los días de los reyes de Israel. Bien, registros de esto están en Primera de Reyes, capítulo 16, del versículo 31 al 32, del capítulo 22, del versículo 51 al 53, y Segunda de Reyes, capítulo 1, del 1 al 16. Estos son algunos de los registros que hablan de cómo Israel caía una y otra vez en la adoración a Baal. Bien, de hecho, la adoración a Baal siguió en los días de los profetas, y tenemos menciones específicas en el libro de Jeremías, capítulo 11, del versículo 3 al 17, en el capítulo 3, del versículo 13 al 27, y en el capítulo 32, del versículo 29 al 35. De hecho, uno de los profetas más emblemáticos que se menciona en cuanto a la lucha contra la idolatría a Nimrod, que era Baal, es el profeta Elías. ¿Por qué? Porque el profeta Elías, el nombre Elías significa mi Dios es el Señor. Y recordemos que Baal significa Señor. En ese momento Israel estaba adorando a Baal, estaba adorando al Señor, pero no era al verdadero Señor, era a un falso Señor. Por lo tanto, la lucha entre Elías y los profetas de Baal es una lucha simbólica entre saber quién es el verdadero Señor de Israel. Bien, esta historia aparece entonces en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 19 al 40. Y ahí vemos al Dios de Elías peleando contra un falso señor que era Nimrod, que era el Dios al cual estaba adorando Israel. Bien, todo esto fue entonces, como les decía, en Babel, en donde se origina el nombre de Asera o Ishtar, el nombre de Tamuz y el nombre de Baal. Pero por una parte, toda esta mitología no tan solo tiene que ver con las estatuas y con los nombres de los dioses, sino que también con los cultos paganos que se hacían en torno a los dioses. Y es aquí entonces cuando llegamos a la parte más trágica
más triste de la Navidad. ¿Por qué? Porque Navidad es natividad, no la natividad de nuestro Señor Jesucristo, sino la natividad de Tamuz. En los cultos de la Natividad se ponía a un costado del altar, se ponía el árbol de la Navidad, obviamente con la estrella de 8 puntas, que era la estrella de la diosa Ishtar, la diosa Acera. En la primera mitad del culto, los sacerdotes tomaban niños para degollarlos, para sacrificarlos, y con cuya sangre teñir los huevos mágicos de la diosa Acera. Bien, esto es una leyenda. Sin embargo, en las actuales iglesias cristianas del Medio Oriente, para que ustedes sepan, los huevitos de Pascua se siguen tiñendo de rojo. Bien, a pesar de que, como paréntesis, la Iglesia Católica justifica este color en los huevitos de Pascua diciendo que una vez llegó María Magdalena supuestamente a Roma y le predicó a Jesús, al emperador romano de ese tiempo, y desafió al emperador romano a María Magdalena diciendo si es que Jesús era verdaderamente Dios. Entonces María Magdalena toma un huevo que había por ahí, no sé de dónde sacó un huevo esta tipa, y dijo, mira, si Jesús no existe, entonces este huevo no se tiene que convertir en color rojo, no se tiene que teñir de rojo. Entonces, como Jesús existía, el huevo se tiñó de rojo. Bajo esa ridícula leyenda de la Iglesia Católica, en las iglesias católicas cristianas, entre comillas cristianas, del Medio Oriente, los huevos aún se tiñen de rojo. ¿Por qué digo ridícula leyenda? Porque, ¿cómo explicamos entonces el tema del conejito? Porque todo eso que inventó la Iglesia Católica no es nada más que una farsa y que una mentira para justificar el color rojo en los huevos de la diosa Acera. Ni los huevos de color rojo, ni el conejito, ni el árbol son elementos que aparezcan en la Biblia. De hecho, la Pascua no tiene nada que ver con un conejito, ni menos con andar sacrificando niños. Ahora bien, la segunda parte del culto, cuando ya terminaba todo este sacrificio de niños, que tiene su razón de ser, aunque lo podemos ver en otro estudio bíblico, porque eso ya es harina de otro costal, los sacerdotes tomaban a las niñas vírgenes del pueblo para dejarlas embarazadas en una orgía ritual. Entonces aquí en los cultos nace el tema de las orgías que se veían en las fiestas saturnales, en los bacanales. Bien, es decir, las fiestas saturnales tienen su origen real en Babilonia. Desde Babilonia se reparten todos estos cultos y dioses a las demás culturas. Y la adaptación romana de ello eran las fiestas saturnales. Bien, por eso les decía, si es que la Biblia realmente habla de ello, ¿por qué no menciona a Jesús? O que Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque la Navidad propiamente tal es una adaptación de la Iglesia Católica, de una fiesta pagana, de una fiesta que nace en Babilonia y que la disfrazan como una fiesta cristiana. Adaptaron conceptos e imágenes paganas como cristianas. De hecho, esta es la razón por la cual muchos hoy en día dicen que el cristianismo es igual a todas las religiones, como por ejemplo el budismo o el hinduismo, lo cual es absolutamente falso, dado que en las escrituras no aparece que Jesús nace el 25 de diciembre. Para que ustedes sepan por qué llega hasta nuestros días esta tradición, por qué alguien no se dio cuenta de esto antes, porque hasta la Edad Media, hasta que nace el protestantismo, la Iglesia Católica prohíbe la lectura de la Biblia en la Edad Media. De hecho, solamente la tenían en latín, es decir, gente que hablaba otros idiomas no podían, además de no saber leer, no podían siquiera leer la Biblia, y si la leían, no la leían en su idioma, pues estaba prohibido traducir la Biblia por la Iglesia Católica y estaba prohibida la lectura de la Biblia. Por eso que las imágenes y los conceptos que se tratan en la Navidad son los mismos conceptos paganos que se usan hasta el día de hoy en la, entre comillas, cristiandad. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que incluso la Iglesia protestante no quiere hacer nada para dejar estas tradiciones paganas. Ese es el gran problema. Son tradiciones que vienen de lo pagano, que vienen de Babilonia, y la Escritura dice claramente: salgan de Babilonia.
Dejaremos hasta aquí entonces esta primera parte del video, porque en el próximo capítulo entonces vamos a adentrarnos de lleno en la escritura. Hoy día solamente les di algunas citas bíblicas, pero vamos a ver conceptos aún más específicos que no van a dejar duda alguna de que toda esta tradición está ligada a Babilonia. Bien, así que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bendiciones.